Hoy vamos a estar bregando con la plasma otra vez y vamos a picar las bases donde lo queda la cama. Ya el angular está puesto, el que yo quería, las medidas que yo quería, el espesor que yo quería. Ahora vamos a bregar con las bases que lo queda la cama. Voy a enseñárselas cómo están, que son las que se doblaron en sí. Y dado que eso se doblaron, eso fue lo que creó que se agrietara. Déjame enseñar las bases de aquí. Estas son las bases que vamos a estar quitando para transferirlas a nuevo angular. Ya la tienen aquí y esta es la otra. Pueden ver el doble del angular. El impacto fue tan grande que dobló el angular. Y lo que le enseñé ayer, en ese momento no se podía ver bien porque estaba montado la base por letra soldada. Pero miren el crack, lo grande que ese crack sigue completamente aquí y de aquí sigue por aquí. Literalmente yo estaba a un hilito de que se me cayera ese angular, por lo menos en este lado. Ya está puesto aquí y eso es lo que vamos ahora. Vamos con una plasma, vamos a picar todo esto que está aquí para quitar estas bases. Estas bases valen un par de pesos. Las bases estas no están dobladas. Lo que tengo que es romper la soldadura y así mismo limpiarlas bien limpiecitas y montarlas en la nueva angular que le hice a la nueva base. Pero estas bases valen un par de pesitos también. Literalmente todo aquí es caro. Bueno, voy a tratar de usar la plasma a ver si con eso podemos picar estas bases. Estas bases son 1 pulgada de espesor, pero la soldadura no tiene eso. Vamos a darle a ver si logramos picarle esto. Bueno, ya cortamos las bases. Me dio trabajo y es por el ángulo que estaba montado, porque lo que yo quería era cortar la soldadura, que era la manera más, yo veía viable en mi caso, dado que el disco, poder entrarle el disco aquí se me va a hacer difícil para poder despegar la soldadura. Pude hacerlo de la manera que tenía aquí, las herramientas que tenía, que era una plasma. Me dio trabajo, volé un par de tips, pero eso es parte de, pero por lo menos les puedo enseñar aquí, ya está eliminado la porquería que hicieron. Vamos ahora a limpiar, tengo que limpiar esto, limpiar estas bases. Voy a limpiarla, sacarle esta soldadura, tratar de cuadrarla lo más que pueda
no quiero comerle mucho para que así lo que se gastó con la plasma, yo lo recompenso con soldadura. Al igual que aquí, hacemos lo mismo y estamos ready para montarlas. Ready para montarlas. Y vamos allá. Vamos a utilizar los clamps para poder limpiarlas, arreglarlas un poquito. Y con esto concluimos ya aquí. Le hice un cóncave, lo limpié, más o menos no le comí mucho, dado que lo voy a utilizar de punto de referencia para rellenarlo con una buena soldadura. Pero es la manera más fácil que yo voy a poder cortarlo con una plasma, dado que con un disco me iba a caer. Ya lo limpié, utilizo esta parte aquí de referencia. Y con esta parte aquí de referencia relleno todo esto de soldadura. Y él va a quedar de show. Va a quedar de show. Aquí fue donde cogieron los impactos. Yo voy a dejar esto por ahora. Si veo que no me brega, lo remuevo y le pongo nuevo. Esto lo que hay que sacar son 2 tornillos. Eso se puede hacer con cementado. Y ya con esto terminamos el segundo. Mira para allá. Ya está limpio. Dice sus ángulos un poquito. Todo esto yo no me preocupo. Esto tú lo rellenas con soldadura. Al igual que todo esto. So, ya tenemos los dos. Ahora vamos a montar la base nueva hasta atrás en la mesa. Para movernos a soldar. Que es el próximo paso. Bueno, tuve que hacer una pequeña modificación. Le quité este pedacito. Esto es como un cuarto. Ahora tengo 2 1/4 de abajo del angular aquí. Por ende, ahora esta base me cae perfecto. Pongo el espesor de los pads, que es este. El derretido es el que iba aquí. Este va aquí. ¿Qué hace? Que ahora cuando la cama venga, asiente aquí y cae en el lock. Tengo el espacio para que esta base caiga. Dado que el angular que estaba anteriormente, el alto de aquí a aquí era 2,5. Y yo monté un angular 3x3 por 1/4 espesor. El que estaba era 3,16. Lo hice más grande, más espeso, más heavy, porque donde va a descansar la cama y va a hacerle el peso, literalmente es aquí, que fue donde se rompió, donde le hicieron el invento a la soldadora, donde le hicieron todo eso. Por ende, yo me quise ir heavy aquí, sólido, para prevenir que más adelante se rompa otra vez. Y obviamente operar la cama como tiene que ser, prevenir de sobrecargar la cama y todo eso. Pero yo quise hacerla más heavy aquí. Y lo que tuve que hacer fue modificarlo un poquito aquí, cortar un poquito nada más este pedacito para que así esta base cayera aquí. Si no, no iba a caer. Ahora la base cayó. Por ende, yo la voy a alinear aquí. Voy a darle una lijita, unas cositas y la voy a alinear de que quede parejo flush con esto aquí.
Y ahí seguro se supone que caiga la cama. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar como, mira, como 3 puntos de soldadura. Esos 3 puntitos en un sitio fácil es que yo pueda romper la soldadura para que se mantenga fijo. Vamos y lo montamos en la plataforma. Movemos la cama para adelante y para atrás. Si la cama entra sin ningún problema, no choca, no pasa nada, quedó. Termino de soldar. Si no, rompo soldadura, muevo para donde tenga que ir. Pero primero vamos a ajustar esto, que lo mismo que le hice aquí hay que hacerlo allá. Y vuelvo y cojo las medidas en la grúa y ven y las transfiero acá y vemos cómo queda. Porque no me puedo dejar llevar 100% exacto por las medidas de la base que estaba anteriormente, dado que la base que estaba anteriormente está doblada, rota, craqueada, por ende que no va a ser medidas exactas. So, vamos allá. Y ahí quedó. Otra base. Y esta va aquí. Literalmente ahí mismo. Diablo, exacto. Ahí. Yep. Yep. Ahí mismo. Lo mismo. A punto de soldadura. Chequeamos que esté ahí ready. Y que quede set en la cama. Ready, ready. Montamos esto aquí. Presentamos otra vez. Yo. Y ahí mismo es. Perfecto. Ahí mismo es. No, si está virado, ahí está derecho. Y él tiene que entrar por aquí y bloquear aquí. Porque sigue el mismo ancho, sigue por aquí. Solo va a entrar aquí. Perfecto. So, vamos a preparar la máquina de soldar y damos como 4 o 5 puntos de soldadura y nos movemos para montarlo en la cama. Vamos allá. Crazy. Ya lo monté. Ya lo monté y como pueden ver, un pequeño problema. Esta base, donde yo la monté dejándome llevar por aquella base, quedó muy metida para adentro, por ende la plataforma lo tocó aquí en la esquina y lo despegó. Pues es perfecto, por eso lo soldé bien pequeño para que se pudiera despegar fácil. Ahora, este quedó perfecto, pero dado a eso, ahora dejándome llevar por lo que pasó, que ahora lo que tengo que cortarlo un poquito más, moverlo hacia mi derecha y él va a caer perfecto. Otra cosa que noté, que me percaté y me di cuenta hoy, fue lo siguiente. Cuando lo monté donde él estaba anteriormente, que es donde originalmente yo lo saqué, quien lo había montado parece que con el impacto ellos no se percataron de que esta base se corrió para el frente y la dejaron así, con los dos locks de la cama doblados. ¿Qué pasó? En la cama, cuando la cama viene, tiene donde se supone que esto aquí asiente. Pues de la manera que ellos tenían seteado todo, la cama venía y solamente tocaba aquí, esto nada más. Que tú venías por el lado, movías la cama y la cama se movía. Ahora tengo que echar esto 1,5 pulgadas para atrás, para que la cama asiente por aquí.
Sobre eso lo vamos a estar bregando. Cortar esto aquí, lijar, montar esto y ponerlo donde se supone que va. Vamos allá. So, estas son las bases que se usan, que Jordan, son marcas Jordan. Ellos fueron los que lo hicieron. Esto va puesto aquí. Y esto es lo que asegura este bedlock o seguro de la cama, lo asegura el chasis. So, como digo, voy a transferir, ya transferí. Bueno, ya cogí las medidas. Ahora esas medidas las voy a pasar aquí. Voy a buscar el center punch y marcamos. Center punch y marcamos. Ya tengo el center punch, ya están marcados los centros. Vamos a Ahora ya está limpio por abajo, que es lo que faltaba. Por arriba está limpio, ahora tengo que picarlo. Creo que es este, tengo que picarlo. Tengo que asegurarme que las medidas estén igual. Creo que es este. So, vamos allá, vamos a marcarlo para picarlo. Ya con esto alineamos esto, tenemos los rotos alineados allá, literalmente lo que falta es pintarlo y lo montamos. So, ya estamos más cerca de terminar este trabajo. Bueno, ya vieron, ya está pintado, lo pinté negro. Le doy otra mano, dejo que se seque como una hora y después aquí lo vamos a montar para la cama. So, vamos ahora a prender el camión. Vamos a darle por el frente.
Vamos a asegurar lo que tú estés sentando. Ya yo los aseguré. Final. Asegurar que todo quede bien. Este set, lo único que falta son los tornillos. Esos tornillos son grado 8, pero son tornillos ya viejos, que han pasado diferentes climas y ya la rosca no está muy bien. So, yo le voy a montar, como mencioné, los 8 tornillos nuevos. Grado 8 con su arandela de presión y su tuerca. Literalmente, eso es lo que falta. Movemos la gama de frente, verificamos que es lo que es y ya. Y ya esto quedó arreglado. Y ustedes estén pendientes. Toca o no toca, me dejan saber. Los voy a dejar aquí para que estén pendientes. A ver qué ustedes ven. Ok, lo voy a dejar aquí para que vean. Me gritan cualquier cosa si la plataforma va a tocar o doblar una de esas bases. Voy a estar pendiente. Voy a aprender. Ya, terminamos el video. Yo creo que hasta aquí llegamos. Ya vieron, reparé la base. Con en materiales fueron 22 pesos con taxes. El angular, el spray para proteger el primer, que es para proteger el de moho, spray negro. ¿Qué otra cosa más? Lo otro es algo básico. Una máquina, cuando tú tienes X Heavy Equipment, como yo le digo, mucha gente me preguntan, tú necesitas tener equipos como máquinas de soldar, plasma, cosas así son necesarias porque te van a ayudar a ti a economizarte un par de pesos si tú eres una persona que te gusta hacer cosas. Si tú estás dispuesto a meter mano a hacer cosas, pues mira, esas maquinitas así hoy en día son fáciles y accesibles. En los tiempos de antes, yo me acuerdo, una máquina te valía 700, 800, 900 billetes. Hoy en día con 200, 150, tú puedes tener una máquina de soldar, puedes tener una plasma. Así que con esto concluimos. Ya arreglamos, ya vieron cómo ella quedó. Ahora está loqueando a la cama como tiene que ser. Ahora está haciendo su trabajo. Ahora la cama no se mueve de lado a lado. La cama queda sólida y fija. Que es lo más importante que tú buscas en esto. Que haga el trabajo el bed lock. Honestamente, para que estos bed locks se dañen, pueden pasar muchas cosas. Lo importante es que ellos las gomas estén buenas, estén ubicados donde se supone que vayan. Y asegurarte de que el equipo que tú tengas adentro montado no sobrepase el peso de la plataforma. Y si se suelte, que no te rompa la plataforma. Pero honestamente, con esto terminamos. Espero que les haya ayudado este video a cómo yo reparé el bed lock. Es fácil y sencillo. Con una máquina de soldar, par de productos. Yo diría con 40, 50 pesos arreglas este problema. Y el otro problema es darle training a tus operadores que sepan utilizar este tipo de equipo, que es muy importante. Un operador de grúa, un operador de cualquier equipo, si no tiene un buen adiestramiento, ahí es que vienen los problemas y a la larga es más caro. Porque si tus verlos que están rotos, no están haciendo su trabajo, ahí tiene riesgo de que la plataforma se rompa y se te caiga en la carretera, la plataforma se salga, el equipo, lo que sea, y ahí es que vienen los accidentes. Espero que les haya ayudado el video, les haya gustado. Share, like y subscribe. Y estén pendientes, voy a seguir subiendo más contenido. Se me cuidan.